Medidas explícitas y medidas implícitas en Power BI. ¿Cuál es la diferencia? En este video las repasamos. Antes de empezar con el tutorial, les cuento que este es el sexto video de nuestra lista de reproducción Hablemos en DAX, así que les invito a que la revisen, a que repasen videos anteriores y vean cómo hemos ido construyendo el archivo sobre el cual vamos a ver los ejemplos de este tutorial. En esta serie de videos hemos venido creando lo que son medidas explícitas, medidas DAX, y hemos hecho esto para que sirva de introducción al lenguaje DAX, que es una buena práctica y una gran forma de trabajar en Power BI para lograr cálculos potentes, ordenados y eficientes. Pero también es cierto que se puede hacer mucho en Power BI sin utilizar medidas explícitas y apoyándonos únicamente en lo que vendrían a ser medidas implícitas, a la vez que cuando uno recién está ingresando al mundo del análisis de datos y de Power BI, suele haber cierta confusión entre qué es una medida explícita y qué es una medida implícita. Entonces, en este video nos proponemos resolver esa confusión y ese conjunto de dudas. Como les decía, una medida explícita, como el nombre lo indica, es cuando le explicitamos o le detallamos a Power BI qué es lo que queremos calcular, y eso lo hacemos mediante la utilización de expresiones DAX, que es lo que hemos venido haciendo en todos estos videos anteriores, y tenemos aquí medidas en el panel de datos, cuando calculamos promedios, cuando utilizamos sumas y cuando utilizamos cálculo. Por ejemplo, si nos posicionamos aquí sobre una de las medidas que creamos, que es empleados que tienen bono y horas extra, vamos a aumentar el tamaño de la barra de fórmulas presionando control y el scroll del ratón. Lo que aquí vemos es que le detallamos a Power BI qué es lo que queremos calcular y además nos apoyamos en una fórmula o una expresión DAX. Esto tiene las ventajas que les comentaba hace un ratito, pero lo que vamos a hacer ahora es lograr estos mismos cálculos, pero lo vamos a hacer de la otra forma, de la menos compleja, de la más sencilla y quizás más adecuada para aquellos que están recién iniciando en Power BI. ¿Qué es entonces esto de las medidas implícitas? Son cálculos que Power BI de forma predeterminada o de forma automática, si presionamos aquí el botón de interacción sobre el objeto, voy a encontrar todas las medidas DAX que arrastré a esta visualización. Lo que voy a hacer ahora será insertar una nueva. Vamos a venir aquí a inicio y al apartado de insertar visualizaciones. Vamos a insertar una tarjeta. Y en esta tarjeta vamos a proponernos exponer el número de empleados totales, pero sin utilizar la medida DAX que ya creamos, sino que apoyándonos en alguno de los campos de datos que conectamos a Power BI. Desde el panel de datos voy a minimizar todo este apartado de medidas sobre el cual venimos trabajando y me voy a quedar con los datos que conecté inicialmente a este archivo, y voy a seleccionar el ID del empleado, el identificador de cada uno de los empleados. Vean que al hacer check aquí en el panel de datos ya algo se me muestra, y si yo vengo a el botón de interacción sobre el objeto y a la flechita que tengo aquí, vean que puedo ajustar esto que está haciendo Power BI. Aquí se me muestra que se está tomando el campo ID de empleado y que la agregación es según un criterio primero. Pero puedo ir por recuento y observemos cómo cuando indico recuento, lo que se está haciendo es justamente contando la cantidad de empleados y llego al número 20 que anteriormente había calculado utilizando una medida DAX. Entonces, en esta visualización primera llego al 20 con
una medida explícita y aquí llego al mismo resultado con una medida implícita. Voy a copiar esta tarjeta, la voy a pegar y arrastrar hasta aquí abajo. Y si ahora quisiera exponer en esta tarjeta no el número total de empleados, sino el número total de empleados que cumplan con alguna condición, lo que tendré que hacer es apoyarme en el panel de filtros para poder justamente ajustar esta cifra. Si selecciono esta visualización y vengo al panel de filtros, me voy a encontrar con que el panel tiene tres grandes apartados. Primero, filtros que aplican a todas las páginas de mi archivo. Luego, filtros que aplican solamente a esta página. O filtros que se aplican únicamente al objeto visual que tengo seleccionado. En este caso, nos proponíamos que en esta tarjeta se muestren únicamente aquellos empleados que cobran bono. Entonces, en el apartado de filtros que aplican a este objeto visual, voy a arrastrar un campo que me sirva justamente de criterio para filtrar. En este caso dijimos que es bono. Voy a venir aquí a bono mes, lo voy a arrastrar. Se me va a preguntar cómo es que quiero filtrar. En este caso voy a indicar que si un empleado cobró un bono es porque el monto del bono es mayor que 0. Indico eso y presiono aplicar filtro y vemos cómo el objeto visual se ajustó y ahora se muestra el mismo 16 que ya había calculado. Puedo copiar esta visualización, pegarla y arrastrarla. Con ella seleccionada vengo al panel de filtros, voy a quitar el criterio bono mes y voy a arrastrar la cantidad de horas extras. También voy a indicar que si quiero filtrar por empleados que cobraron horas extras, la cantidad de horas extra tendrá que ser mayor a 0. Presiono aplicar y llego al 16. Si copio esta visualización, la vuelvo a pegar y ahora quiero aplicar un doble criterio de filtro, es decir, quiero que se me muestren aquellos empleados que cobraron bono y horas extra. Vendré al panel de filtros, mantendré horas extras, pero también voy a arrastrar bono y en bono también voy a indicar mayor a 0. Presiono aplicar y llego aquí al 13. Voy a volver a copiar esta visualización y pegarla. La voy a dejar por aquí abajo. En este caso, ahora no querré el recuento de el número que identifica cada empleado, sino que voy a querer el sueldo. Entonces voy a venir al botón de interacción sobre el objeto, voy a quitar el campo que tenía agregado y voy a agregar otro, que en este caso va a ser salario base. Aquí se me muestra la suma del salario base para todos los empleados y además se me muestra en unidades de 1000. Voy a seleccionar la visualización, voy a venir a más opciones de formato. En valor de globo voy a poder editar las unidades y voy a seleccionar ninguno. Voy a aumentar el tamaño de la visualización, vamos a minimizar el panel formato y vemos que la sumatoria total de los salarios base es 674.000. Si ahora quiero que se filtre por aquellos empleados que no tuvieron bono ni tuvieron horas extra, voy a seleccionar la visualización, voy a venir al panel de filtros y voy a editar estos filtros que ya tengo porque en este caso son empleados sin bono y sin horas extra. Entonces aquí en lugar de mayor que deberemos poner es decir que sea igual a 0 y lo mismo en la cantidad de horas extras. Aplico y de esta forma llego al 56.000. En estas tarjetas que tengo del lado izquierdo, tengo cálculos realizados mediante medidas explícitas, es decir, explicitando a Power BI cómo es que quiero que se realicen los cálculos y esa acción de explicitar se realiza mediante el lenguaje DAX. En cambio, en estas otras tarjetas que tengo más aquí sobre la derecha, llegué a las mismas cifras utilizando medidas implícitas. Es decir, insertando una visualización, arrastrando un campo
dejando que Power BI haga lo suyo de forma automática o predeterminada y luego apoyándome en el panel de filtros o en el botón de interacción sobre el objeto y la flechita esta de más opciones, puedo ajustar ese cálculo que hizo Power BI de forma predeterminada. Como decía al comienzo del video, la idea es ir trabajando cada vez más con DAX porque tiene varias ventajas, pero particularmente en este tutorial les quería mostrar cómo podemos llegar a los mismos resultados por dos caminos distintos y además dejar totalmente clara cuál es la diferencia entre las medidas explícitas y las medidas implícitas. Bueno, hasta acá nuestro video de hoy. Como siempre, espero que les haya resultado útil. Si así fue, por favor suscríbanse al canal, dejen su comentario, su me gusta al video y nos vemos en una próxima entrega de Hablemos en DAX.